Bienvenidos al capítulo 102 del Bazar de la Bolsa. Recordad que cualquier acción, fondo de inversión o activo que se mencione en este podcast barra vídeo no es en ningún caso una recomendación de inversión. Y hoy tenemos con nosotros a dos invitados de renombre. Tradicionalmente, la industria de los fondos de inversión era una industria controlada por la banca comercial. El 99% de la gente invertía a través de su banco de confianza. Sin embargo, a mediados de la década de los 2000, un gestor que obtuvo muy buenos resultados en los años de crisis financiera se hizo muy popular y su fama creció rápidamente gracias en parte a las redes sociales, foros y similares. Estoy hablando de Francisco García Paramés, que haciendo una analogía es el Carlos Arguiñano de los gestores y asesores de fondos de inversión. Se dice que Carlos no sea quizá el mejor cocinero, pero sí fue el primer cocinero con grandes audiencias y abrió las puertas a muchos cocineros mediáticos conocidos hoy en día. Lo mismo podría decirse de Francisco García Paramés, que su popularidad dio pie a que otros gestores y asesores se hicieran populares. Y a principios de la década 2010-2020 se hicieron populares tres jóvenes sobradamente preparados como son los gestores de Metagestión, Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. Después de unos años en Metagestión, salieron de la entidad y fundaron su propia gestora, Oros Asset Management. Y hoy tenemos con nosotros a Alejandro Martín y a Miguel Rodríguez. Muchas gracias por haber venido a este humilde podcast. Yo creo que sois muy conocidos, pero para aquel que nos conozca, ¿os podríais presentar brevemente? Sí, bueno, yo Alejandro, pues empecé en Metagestión en el año 2013, gestor de fondos. Yo venía de Ernst Young. Yo había trabajado en el departamento de auditoría y bueno, y conocí a Javier, intercambiábamos opiniones y en un momento en el que hubo varios cambios en la gestión, en Metagestión, pues Javier me comentó a mí si quería participar en el proyecto y bueno, yo era lo que siempre había querido hacer, con lo cual estuve encantado, ¿no? Y Miguel, yo creo que fue el paso natural, ¿no? No sé si lo quieres comentar tú, Miguel, pero él... Sí, bueno, yo me incorporé a Metagestión en 2014, en diciembre de 2014. Antes había empezado la carrera a finales de 2008, 2009 en BBVA, en el departamento de riesgos de negocios. Luego estuve toda la carrera en Corporate Finance haciendo M&A, una compañía que se llama One to One, otra que se llama Global Corporate Finance. Y luego estuve en el departamento de inversiones de Aguas de Barcelona. Y en 2014 surgió la oportunidad de incorporarme a Metagestión. Yo conocí a Alejandro desde hace muchos años y compartíamos ideas de inversión desde siempre. Luego cuando entró Alejandro en Metagestión, pues también las compartía con Javier. Y bueno, cuando hubo la oportunidad de entrar en Metagestión, pues no, la verdad es que no lo dudé ni un minuto. Bueno, yo creo que para los dos invitados de hoy casi no hace falta presentaciones porque son muy conocidos. Es una gestora que al frente pues está Javier Ruiz, Alejandro Martín y Miguel Rodríguez. Yo les estoy muy agradecido porque hayan venido hoy al podcast a hablar de lo que más nos gusta, que son las inversiones, el mundo de la inversión. Y a mí una cosa que, bueno, pues os he seguido un poco en todo este mundo, ¿no? Y una cosa que siempre me llama la atención es ¿cómo os lanzasteis a montar una gestora, no? Porque, bueno, pensando a lo mejor en Francisco García Paramés, claro, él se lanza a montar una gestora, los de Z Valor, pero claro, eran gente que eran capaz de arrastrar detrás de ellos muchos millones y tenían un respaldo muy fuerte. Pero vosotros creo que habéis sido los más valientes de todos. Entonces, ¿cómo se os ocurre montar una gestora? ¿Es que no lo pensasteis bien? O porque yo entiendo que una gestora, pues una empresa que tiene una responsabilidad muy alta, tienes que tener unos avales importantes y tienes que gestionar un volumen importante para no perder dinero, ¿no? Sí, evidentemente. A ver, al final es un poco lo que siempre comenta Javier, que a su vez pues son los argumentos de Charlie Munger, ¿no? El socio de Warren Buffett, ¿no? Y al final pues nosotros sabíamos que sabíamos hacerlo, que lo habíamos hecho, ¿no? Hay que recordar que cuando nosotros entramos o yo entré en Metagestión, pues la gestora era muy pequeñita, luego creció muchísimo, ¿no? Y sabíamos que teníamos la filosofía adecuada, la forma de gestionar. Además teníamos el track record de haberlo hecho, ¿no? Lo que él comenta, ¿no? Esa cabeza bien amueblada, el tener un buen proceso de inversión, el saber hacia dónde vas, el tener un equipo. Y nos faltaba, yo creo que el pertenecer a una organización que reforzara esas dos cosas, ¿no? Porque en esto de la gestión, pues claro, cuando tú perteneces a una organización que quizá a lo largo del camino pues tiene
diferente visión que la que tú tienes a largo plazo, pues es muy difícil, ¿no? Porque el camino es largo, siempre surgen dudas, ¿no? Y si tú como gestor de los fondos no eres a la vez responsable del proyecto, pues es difícil o muy difícil llevar a cabo las dos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa búsqueda de un poco más de independencia, pues nos animamos a dar el paso, ¿no? Sí, de hecho, si te fijas en las gestoras, prácticamente todas las gestoras de fondos independientes que hay en España, pues están en manos de sus equipos gestores, ¿no? Entonces, bueno, eso te indica un poco que es el paso natural al final, que hoy en día también ese paso natural, en cierta forma, pues también lo tienen muchos gestores o asesores a la hora de empezar su proyecto, ¿no? Existe esa posibilidad de tener una carcasa o similar durante un tiempo hasta que puedes dar ese salto, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día, pues eso también tiene ciertas restricciones, ¿no? No es gestionar como tú quieres, con la comunicación que tú quieres, con los recursos que tú quieres y al final, pues eso fue lo que nos invitó, ¿no? A dar el paso, ese paso, como tú dices, al vacío, pero que por suerte, pues y también por el respaldo de muchísimos clientes que durante años nos habían respaldado, pues ha salido muy bien, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar ya en harina, en materia de inversiones y en vuestro fondo internacional, porque Oros Asset Management tenéis un fondo enfocado a Iberia, ¿no? A invertir sobre todo en España, Portugal, y otro internacional, que es una inversión más global, y bueno, y aparte tenéis un plan de pensiones. En el fondo internacional veo que, por ejemplo, pues tenéis inversión en China y en Asia, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo como asesor, pues es un tema que me preocupa. Yo también tengo cierto peso en Asia, tanto en Asia como en China. Y bueno, este año la verdad es que en China, bueno, tal como contabais en la última carta, ha habido una actividad regulatoria muy alta por parte de las autoridades chinas. Eso ha hecho que muchas empresas se prevé que tendrán menos beneficios, ¿no? Porque les han puesto obstáculos, por así decirlo, las autoridades. Entonces, ¿cómo veis la inversión en China? ¿Cómo veis la seguridad jurídica? Y luego, que además un poco siempre se dice que en Asia, ¿no? Incluso por lo mejor Japón y otros países asiáticos, es una cultura donde el beneficio del accionista pues no se le da tanta importancia como en Occidente, ¿no? Que antes estaba un poco la responsabilidad social de la empresa que no el beneficio del accionista. ¿Cómo veis la inversión aquí? ¿Seguís confiando? ¿Creéis que hay que reducir un poco el peso por la intervención demasiado fuerte de las autoridades chinas en este caso? ¿O cómo es la inversión en China? A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Es una pregunta con muchísimas aristas, muchísimas patas y no es una respuesta sencilla, ¿no? Nosotros, la respuesta rápida es que nosotros seguimos viendo a China con enorme potencial, ¿no? Esto que ha surgido en el último año del Common Prosperity o de la prosperidad común, y es que el gobierno chino está empujando a algunas compañías a arrimar el hombro, que digamos, ¿no? A poner un poquito más de su parte del común de la sociedad y de la creación de riqueza y de bienestar para todos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en términos regulatorios funciona diferente a Europa, que ya de por sí funciona diferente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, China normalmente es el salvaje mercado en el que muchas empresas operan y cuando el regulador chino ve cómo se produce el entorno de negocios y por dónde van las cosas, entonces, a posteriori, regula. España es al revés, nadie se anima a invertir, sale un marco de regulación, nadie se anima a invertir, lo vamos corrigiendo hasta que alguien se anime a invertir. Entonces, bueno, la forma de funcionar de cada una de estas zonas geográficas es muy diferente, ¿no? Y entonces eso hay que tenerlo en la cabeza, ¿no? Pero eso no quiere decir, yo creo que en general China no respete el capital, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. Ellos son conscientes perfectamente que necesitan al inversor y al inversor extranjero para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, para seguir innovando. Y bueno, lo vemos con muchas de las grandes compañías tecnológicas cotizadas chinas que están cotizadas en Estados Unidos, pues una gran parte de esos inversores son inversores americanos, ¿no? Que están financiando esos proyectos de crecimiento, de expansión, de innovación, con lo cual yo creo que ellos son bastante listos en ese sentido, pero bueno, tienen su particularidad, su particular forma, de entender ese capitalismo o ese comunismo o capitalismo de Estado, como lo queramos llamar, ¿no? Sí, la verdad es que siempre lo comento, que es un dilema, porque en verdad esta es una región con un crecimiento muy importante económico, es una región que hay países muy, muy poblados y el potencial es enorme, ¿no? Porque el capital humano
que hay allí. Bueno, pues este año pues China ha mandado 17 misiones al espacio y no ha fallado en ni una, ¿no? Ha aterrizado un rover en Marte, que Europa pues ha estrellado 2, ¿no? O sea, que tiene un capital humano muy importante, un potencial solo por población muy grande en la región, pero claro, está un poco la duda esta de la seguridad jurídica y entonces pues es como que tienes que estar, pero a la vez tienes que tener mucho cuidado. Lo que dices, hay que ser cuidadosos, ¿no? Pero están a la vanguardia en muchísimas cosas, ¿no? En internet, en pagos, en coche eléctrico. Yo creo que hay que tener mucho respeto. Creo que es un buen sitio para invertir, pero quizás las red flags, ¿no? Las precauciones hay que tenerlas o interpretarlas de otra forma con respecto a otras zonas geográficas, desde luego. Muy bien, sois muy valientes porque habéis montado una gestora, invertís en China y además os habéis metido en hidrocarburos y en uranio, en energía nuclear, ¿no? ¿Cómo veis estos dos sectores, que son dos sectores que tienen un poco resistencia por parte de las autoridades, sobre todo europeas en este caso? Entonces, ¿no os da miedo invertir en un sector que muchos interpretan que a lo mejor tiene los vientos en contra? Pues desde luego que sí, ¿no? Invertimos en este tipo de compañías porque dentro de lo problemático que puede ser esto pues para el consumidor y la economía en general, desde el punto de vista puro del inversor, lo vemos con optimismo, ¿no? Porque sí que aparecen oportunidades de inversión cuando hay vientos en contra, ¿no? Al final, todos estos vientos de cara que provocan una menor financiación en la industria, problemas de oferta, cuellos de botellas, etcétera, o subidas de precio, pues producen también buenas oportunidades de inversión si se seleccionan bien las compañías en las que inviertes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de gas o petróleo, en el caso del gas, vemos que la demanda está a niveles récord, encima de 2019, y la oferta de proyectos, sí, los nuevos proyectos, pues son más bien escasos, ¿no? El lado de la demanda, como muchos saben, el gas es el único combustible fósil que está de alguna manera bien visto para complementar a las energías renovables cuando estas no producen, ¿no? Si no hay viento, o por la noche cuando no hay sol. Esto se llama el hueco térmico y hay que llenarlo de alguna forma, ¿no? Aquí pues se ha hecho históricamente, o en el mundo, ¿no? Se ha hecho históricamente con carbón o nuclear, y en detrimento del carbón, por ejemplo, porque tiene menos emisiones, o de la energía nuclear, que aunque es una energía de cero emisiones, pues tiene muchos detractores a nivel global, pues se ha instalado muchísima capacidad de gas, ¿no? Para producir electricidad. Y claro, a largo plazo, solo con el crecimiento de la demanda de China de gas en los próximos años para hacer este cambio, esta transición energética, pues toda la capacidad de exportación de gas que se está instalando o que existe ahora, y parte de la que se va a instalar, pues podría comérsela solo China. Y hay países como India, Corea, Japón, etcétera, que también están haciendo esa transición, ¿no? Sobre todo del carbón al gas. Entonces, bueno, el suministro mundial pues puede estar de alguna forma en peligro, porque el lado de la oferta se unen varios puntos, ¿no? No todo el mundo ve, o no todas las compañías ven el gas natural como un combustible de transición, y hay muchas multinacionales que por presiones externas o por emitir, o sea, menos CO2, abandonan muchos proyectos, y muchas son reacias a invertir, invierten menos, se quitan algunos proyectos en medio, se lo venden a compañías más pequeñas, etcétera, ¿no? Y en el caso del gas también es importante destacar que Estados Unidos, que es uno de los principales productores mundiales junto a Qatar o Australia, pues sigue desarrollando nuevas infraestructuras para exportar. Pero claro, aquí hay otro problema, que los nuevos pozos de gas pues no compensan el declino, las tasas de declino de la producción anterior, con lo cual probablemente sea complicado mantener también los niveles de producción en Estados Unidos que se tenían en 2019. Aparte que en Estados Unidos hay otros problemas, ¿no? Hay grupos de presión que igual con la producción del gas no son tan, digamos, tan agresivos, pero sí que están, por ejemplo, presionando mucho para la cancelación de gasoductos, etcétera, ¿no? Grupos no sé si ecologistas o pro ESG, no sabría cómo llamarlos, ¿no? Por tanto, ¿qué pasa aquí? La demanda seguirá existiendo y seguirá creciendo, con lo cual los precios para invertir tienen que ser muy altos. Es decir, cuando es una industria que no hay financiación, que los costes de capital son altos, los costes de endeudamiento son altos, pues el precio tiene que ser muy alto para que se pueda conseguir un retorno suficientemente bueno para que alguien se anime a invertir, porque la demanda existirá, ¿no? Y el caso del petróleo, por ejemplo, es todavía más flagrante. Es que la inversión en petróleo ha caído muchísimo en los últimos años. De hecho, con estas caídas que ha tenido, algunos especialistas del sector
comentan que la capacidad de bombeo en el año 2022, 2023 podría ser menor que la demanda. Es algo que no sucedía ni en la crisis de los años 70. Y otros especialistas como Halliburton decía la semana pasada, hace un par de semanas, que por primera vez en mucho tiempo notan en el mercado que hay compradores buscando barriles de petróleo en vez de barriles de petróleo buscando compradores, ¿no? Que ha cambiado un poco esa narrativa dentro del petróleo, ¿no? También o las grandes compañías, ¿no? Que Shell decía que no va a perseguir el precio del petróleo, refiriéndose a invertir más si sube el precio del petróleo, aunque les salga más rentable. Luego hay algunos activistas pues intentando separar el negocio sucio de Shell. También otras, Exxon decía en el plan estratégico, ahora a principios de mes, su plan estratégico, que el CAPEX anual que iba a ser en el periodo 2000 hasta el periodo 2027 iba a ser de unos 20-25 mil millones de dólares anuales, y por debajo de los 30.000 que tenía proyectados antes de la expansión del coronavirus. Con lo cual, creemos que los precios del petróleo también se tienen que mantener más altos que en el pasado para que se animen a invertir. Distintas compañías, no, si quieres ahora, caso nuclear también, es un caso parecido que, bueno, ya lo hemos contado en muchas ocasiones, sobre todo Javier Ruiz lo ha contado bastante por ahí. Básicamente en la nuclear lo que pasó es que las inversiones se cortaron por la fuerte caída de los precios que tuvo tras el accidente de Fukushima. Después Alemania anunció que iba a cerrar todas las nucleares, entonces nadie ha invertido en esta industria. Pero es que la demanda ha seguido fuerte. Nosotros tenemos el sesgo siempre de Europa de que la nuclear desaparece, que todos van a cerrar, pero bueno, hay países que crecen muchísimo. El caso, bueno, países en desarrollo, ¿no? El caso de India, por ejemplo, India, China, Corea del Sur. Sobre todo India y China es un caso más claro, ¿no? Tú no puedes crecer a niveles del 6-7% anual creciendo tu consumo energético muchísimo solo con renovables. Necesitas una energía como la nuclear, que es barata, encima no tiene emisiones, y esos países están desarrollando reactores nucleares, ¿no? Igual que Rusia o Corea del Sur. Entonces la demanda sigue siendo fuerte y hay un déficit enorme en la oferta que va a provocar un cuello de botella. Ya hemos visto una reacción en los precios, ¿no? Desde que empezamos a invertir hace, no sé si 2 años ya o algo así, los precios han multiplicado por 2. Es decir, hace 2 años estaban los precios del uranio a $20 la libra y ahora están 45, 40, 45. Ha llegado casi a 50, ¿no? Pero incluso a estos precios hay poco incentivos en abrir minas o reiniciar minas cerradas, ¿no? Parece que un precio más de equilibrio para que haya nueva oferta pues podría ser en torno de $60 la libra, ¿no? Por lo tanto, creemos que los precios altos en este tipo de energía van a seguir y serán necesarios para que se anime por ejemplo, una compañía minera o una compañía que explote de exploración, producción, que explote yacimientos petrolíferos, para que se animen, ¿no? Para que tengan buenos retornos y se animen a hacer esas inversiones, ¿no? Los precios tienen que ser altos. Cuanto más alto, más retorno tienes, y si tu coste de capital es más alto, pues necesitarás una rentabilidad más grande, por lo tanto necesitarás más precio, ¿no? Creemos que esta va a ser la tónica del futuro, ¿no? Y siempre pues, intentar hacer un cherry picking, ¿no? Intentar seleccionar esas compañías que de verdad nos van a hacer ganar dinero, ¿no? Sí, no, un poco antes de comentar alguna, que encantado. Si no os preocupa también un poco invertir en empresas que, lo comenta antes, ¿no? El viento de cara, pero claro, en el caso de tanto la nuclear como los combustibles fósiles, pues estamos yendo, a lo mejor es que es verdad, como has comentado, que en Europa estamos muy sesgados en ese sentido, ¿no? Yo en cuanto a hidrocarburos y nucleares, pues la competencia de las renovables, pero no solo eso, sino también disrupciones como puede haber, como por ejemplo el hidrógeno o los combustibles sintéticos o los combustibles alternativos como puede ser la biomasa, ¿no? Los pellets, la eficiencia, ¿no? Que cada vez va más, el transporte que se está electrificando. Entonces, todo esto nos asusta un poco en el largo plazo, ¿no? Es decir, porque cuando algo empieza a ir mal en ese sentido, muchas veces además te salen imprevistos que hace que vaya peor, más rápido, ¿no? De una manera más acelerada. Yo entiendo que veis que decir, pues sí, eso desde el punto de vista occidental puede ser correcto, pero es que China e India, que son casi la mitad de la población mundial, por así decirlo, ¿no? O la región de Asia Pacífico, no tiene más remedio que
que utilizar estos combustibles, tanto el combustible nuclear como el combustible como los hidrocarburos. Entiendo que lo veis así. Sí, sí, desde luego que sí, tienes razón, pero también hay que poner un poco los pies en el suelo y ver a qué velocidad se puede hacer esa electrificación y si puedes prescindir del petróleo a la velocidad que lo están intentando a hacer los gobiernos, ¿no? Nosotros somos de la opinión que no y que va a haber cuellos de botellas que van a hacer que los precios se mantengan altos, ¿no? Comentaba antes que probablemente no puedan ir reaccionar la OPEP en los próximos años y la demanda sea mucho más fuerte, ¿no? Ya vemos que la recuperación en la demanda de barriles ha sido muy rápida y es que va a seguir creciendo en los próximos años. No sé si ese declino empezará en el año 2028, 2032 o 2035. La verdad es que no tengo ni idea. Lo que sí que sé es que no va a empezar en el año 2024 o en el año 2020. Entonces, ese déficit hay que llenarlo de alguna forma, hay que pensar también que los pozos actuales pues, se van acabando, hay que volver a invertir en nuevos y para producir 100 millones de barriles diarios hace falta mucho dinero en la industria. Y llevamos años con un CAPEX, con unas inversiones muy bajas. Entonces hace falta meter dinero para poder atender la demanda. Podemos irnos a otras incluso más denostadas, como es el carbón térmico, ¿no? Que aquí en Europa también vemos cierres cada 2x3, vemos los precios del gas han subido mucho por esa fuerte demanda y comentábamos el cuello de botella también, pero es que los precios del carbón también están subiendo y es que China no se puede permitir hacer una transición, o la India, ¿no? Una transición como la que ha hecho Europa. India produce el 60% de su electricidad con carbón. Entonces esa transición no puede existir. Y aquí vemos en Europa como hemos estado sufriendo con precios muy altos y algunas economías, como es el caso de Polonia, que tienen una dependencia más grande del carbón, pues sus precios están sustancialmente más bajos que el nuestro, produciendo más emisiones, eso sí. O Alemania, ¿no? Que ha cambiado en su transición verde la energía nuclear por producir con carbón. O sea, nosotros no, lejos de meterme si estoy de acuerdo en esas cosas o no, me parece que las transiciones tienen que ser adecuadas, hay que hacerlo, pero yo creo que los gobiernos lo están haciendo sin pensar o les da igual y creo que esto va a ser malo para el consumidor y va a provocar muchas oportunidades de inversión para inversiones en algunos tipos de compañía gracias a eso. Entonces, ¿qué inversiones comentabas, por ejemplo, que habéis hecho hace poco en el sector nuclear, ¿no? Creo que me has dicho. Bueno, en el sector nuclear la verdad es que las inversiones que tenemos son de hace bastante tiempo. Cuando empezamos a invertir en este sector lo hicimos en minería, en Cameco, las compañías mineras más grandes del mundo, la más grande cotizada en ese momento. Pero bueno, después fuimos haciendo una transición, como al final aquí lo que esperábamos es que el precio del uranio subiera, porque había un cuello de botella, pues nos movimos de las compañías mineras a compañías que almacenan el uranio físico. El caso ahora se llama Sprott, Physical Uranium, antes era UPC, y Yellow Cake. Son compañías que almacenan uranio físico, es básicamente como comprarte un ETF de uranio a cambio de una pequeña comisión de gestión, ¿no? Teníamos la exposición al uranio directamente sin tener los problemas que puede haber en una mina, ¿no? Los problemas operativos de filtraciones, por ejemplo, derrumbamientos, muchos problemas, ¿no? Huelgas, etcétera, ¿no? Entonces lo que hicimos ahí fue irnos a algo sin renunciar en principio a mucho potencial, pero sin los problemas operativos, ¿no? Sin los riesgos de cola que podría haber si había problemas operativos con las minas, ¿no? Entonces nos hemos ido a esos vehículos que almacenan uranio físico. Luego en gas sí que tenemos inversiones, tenemos gas y petróleo porque van un poco de la mano, ¿no? En el caso de, sobre todo el gas, tenemos a Golar, que Golar pues se aprovecha de los precios del gas porque tiene unos buques que licuefactan el gas en alta mar y parte de su beneficio va en función del precio del barril de petróleo, del Brent y también de los precios del gas. Y también se beneficia porque si la demanda de gas es más grande y hay arbitraje, pues transporta gas, también tiene otra pata que es el transporte de gas natural licuado con buques y se aprovecha si los precios son altos porque la demanda es alta en algunas zonas del mundo, pues los transporta y cuanto más alto sea en algunas zonas como ahora, por ejemplo, Europa o Asia y se tenga que transportar de países productores como Qatar, Estados Unidos, Australia, donde los precios son más bajos, pues el transportista se aprovecha ese arbitraje y puede cobrar mucho más cada día por ese barco, ¿no? Y eso es lo que está pasando un poco con las compañías de transportes de gas natural, ¿no? Ahí nos aprovechamos también del precio del gas. Luego en petróleo invertimos
recientemente en TGS, que es una compañía geofísica con sede en Noruega, es una compañía que básicamente utiliza barcos para mapear el fondo marino y vender esas librerías a compañías de exploración y producción de petróleo. Una compañía con muy poco capital empleado, casi en cualquier entorno de precios del petróleo genera flujo de caja, ni siquiera los barcos son de ellos. Es la tercera vez ya que invertimos en la compañía, hemos invertido, hemos vendido cuando ha ido arriba y otra vez que está a precios atractivos, pues lo hemos hecho otra vez. Y lo que sí hemos hecho, que todavía no es público porque acabamos de invertir recientemente, es una compañía que produce directamente petróleo y gas, una compañía de exploración y producción que tiene la pata de producción y tiene yacimientos también en exploración, ¿no? Y eso ahí estamos también directamente expuestos a los precios del petróleo y del gas. Estáis alcistas, ¿no? Porque, pues el año pasado, hace 2 años, también estabais invirtiendo en estos sectores lo hicieron por debajo del mercado. ¿Cómo aguantasteis esa presión? Porque tiene que ser difícil aguantar esa presión. Y además creo que acababais de salir también, de montar la gestora, de salir con oros y os habéis mantenido firme en vuestra apuesta, que bueno, pues tiene mucho mérito. Sí, al final las narrativas son diferentes a lo que cotizan las compañías, ¿no? Aquí, el caso del uranio, por ejemplo, nos ha ido muy bien porque, bueno, empezamos a invertir en uranio cuando los precios del spot estaban a $20 y ahora pues están a 40, ¿no? Y hemos ganado bastante dinero. En el caso del gas, teníamos exposición a través de TK Corporation, a través de Golar, que son inversiones que quizás no hayan ido tan bien. Lo que pasa que, bueno, Golar al final... en Golar invertimos en febrero de 2020, la compañía ahora está en una posición bastante mejor de la que estaba cuando invertimos por primera vez y somos bastante positivos en esta compañía, ¿no? Es una inversión que se ha comportado peor que la cartera, pero no nos ha ido mal. Bueno, esto es justo en petróleo y gas, no en otras materias primas, que llegamos a tener un 30% del fondo de materias primas, hemos tenido un comportamiento mucho más positivo, ¿no? Bastante mejor. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ver ahora, vosotros tenéis un fondo que invierte en Iberia, España y Portugal principalmente, ya que pues tenéis muy analizado el entorno empresarial español. ¿Cómo veis el mercado, no? Porque yo creo que muchos inversores hemos visto el mercado español como un grupo de empresas que se dedicaban a la banca, empresas financieras, y le sumabas Telefónica, Repsol, Inditex y eso era el índice español, ¿no? Pero es verdad que también hay empresas más pequeñas de otros sectores que ¿cómo lo veis? ¿Creéis que están empujando con fuerza? ¿Creéis que en el medio largo plazo va a cambiar esta estructura sectorial en las empresas cotizadas españolas? Así como España, ¿no? Siempre hemos tenido fama de que inventen los otros, que somos de sectores muy tradicionales. Pues, ¿cómo veis vosotros a las empresas? ¿Veis que ahora ya no es solo marketing, sino que veis a las empresas modernizándose e invirtiendo en ser competitivas y tener buenas tecnologías? Es una buena pregunta, ¿no? Nosotros al final, fíjate que España es una zona geográfica absolutamente olvidada, sobre todo para el inversor internacional, y nosotros pensamos que eso también hace que se generen oportunidades, ¿no? De hecho, nuestro fondo ibérico, Oros Value Iberia, es el fondo más rentable en 2021, también es el fondo más rentable a 3 años, y si juntamos pues nuestro track record pasado, pues creo que también es el fondo más rentable a casi 10 años que llevamos gestionando, ¿no? Entonces, es posible hacer buenas rentabilidades invirtiendo en Iberia, ¿no? Nosotros hemos generado pues cerca del, creo que es alrededor del, a día de hoy, entre el 11 y el 12% de rentabilidad anualizada, ¿no? Lo que pasa es que, como tú bien dices, el sector, cotizado español, pues sobre todo está ponderado por la banca, por Telefónica, por Repsol, por Inditex, que quizás, salvando el caso de Inditex, pues históricamente en los últimos 10 o 15 años no han hecho muy buenas rentabilidades, ¿no? Y eso ha arrastrado negativamente al índice. Pero nosotros seguimos viendo muy buenas oportunidades en las pequeñas compañías, ¿no? Y de hecho nuestro fondo pues está en máximos en potencial a 3 años de más del 90%, que es altísimo, ¿no? Pero bueno, al final preguntas por al final esa capacidad de evolucionar, de cómo ha ido el mercado. Al final el mercado es muy poco a poco lo que se va moviendo, cómo van cambiando esas compañías, y es verdad que
el antiguo MAB, el BME Growth, ha hecho que salten muchas compañías que poco a poco irán creciendo y se irán convirtiendo en grandes empresas. También hemos visto el hecho de tener muchísimas SOCIMI cotizadas, pues está fortaleciendo también el sector inmobiliario español, pero las renovables también, que en los últimos años pues muchísimas han saltado al parqué y están utilizando la bolsa como mecanismo de financiación, tanto por el lado del equity como también por el lado de la deuda. Pero dicho todo eso, pues son con pocos cambios en general, ¿no? La realidad es la que es, ¿no? España es una economía muy poco flexible, con impuestos elevados, dificultad en general de crecer, de poder internacionalizar tu negocio, ¿no? Entonces todo eso al final pues repercute negativamente en el tejido industrial español, ¿no? Una cosa que has comentado que me parece muy interesante, o ¿cómo lo veis? Los flujos de dinero, ¿no? Porque yo, por ejemplo, veo en la cartera que muchas de las empresas, yo me acuerdo que hace unos años, pues cuando una empresa bajaba un día un 4%, pues me llevaban las manos a la cabeza, ¿no? Diciendo que está pasando algo muy grave. Y hoy en día, pues ves unas volatilidades muy fuertes, ¿no? Incluso en empresas grandes y un poco los flujos de dinero, porque yo creo que esto también, lo que tú comentas, ¿no? Pues oye, pues en el mercado español hay grandes oportunidades porque prácticamente somos invisibles, ¿no? En la esfera internacional. ¿Cómo está afectando los movimientos de flujo de dinero, ¿no? Por ejemplo, mucha inversión en índices indexados o mucha inversión, pues oye, pues según un sector de moda vamos todos ahí y claro, pues a lo mejor hay empresas que son joyas y están ahí olvidadas de la mano de Dios. ¿Veis que este fenómeno ha ido a más o no? ¿Creéis que es solo una sensación? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que va por temáticas, ¿no? Y ahora mismo España es una temática olvidada absolutamente, nadie quiere saber sobre España y aquí no viene el dinero, ¿no? Y precisamente por eso, pues si ves los fondos de renta variable española, tienen un 75 o un 80% de dinero menos que hace 10 o 12 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sucede al contrario en otras cosas que sí que están de moda, ¿no? Como puede ser la temática ESG o como las compañías tecnológicas, que son sitios a donde ahora mismo compañías con flujos predecibles, la gente saliendo de la renta fija y en búsqueda de rentabilidad, pues el dinero está en el mercado, ¿no? Pero está en cosas que a lo mejor históricamente no había estado, ¿no? Y quizá en España, pues tampoco podemos aportar grandes soluciones al inversor, que cada vez es más global, en términos de buscar pues esa compañía estilo McDonald's, estilo Procter & Gamble, estilo pues compañía grande, con flujos futuros, ¿no? Y grandes compañías tecnológicas, pues porque tampoco tenemos ese gran componente de compañías de innovación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos estamos quedando atrás, ¿no? Esa yo creo que es la realidad, ¿no? No sé si, Miguel, tú tienes una visión un poco diferente. También le pasan otros mercados, y nosotros miramos que casi el 25% de nuestro fondo internacional está invertido en Hong Kong y los niveles de precios en Hong Kong ahora mismo pues son históricamente bajos si miras una serie de 50 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso cambiará. Lo que pasa es que tampoco hay que obsesionarse y pensar que siempre va a haber una reversión a la media y que nos merecemos cotizar a esto, ¿no? Pues habrá que analizar las cosas y, oye, si otros países tienen mejores compañías, pues probablemente merezcan una mejor valoración, ¿no? Muy bien, yo por ejemplo veo que tenéis en cartera, hay dos empresas que, pues como modelo de negocio a mí me gustan mucho, como son el Elecnor y Alantra, ¿no? Pero es verdad que por ejemplo son empresas que son muy líquidas y no tenéis miedo a que pase, por ejemplo, como con Barón de Ley, que al final, pues por así decirlo, el presidente, pues una serie de maniobras financieras sacó a la empresa de bolsa cuando estaba cotizando muy bajito, ¿no? Entonces, pues mucha gente que había aguantado en el valor porque veía que había mucho valor en la empresa, al final se ha quedado con las ganas de que esa cotización haya ido para arriba porque la han excluido, ¿no? Y la han podido hacer un poco, pues eso, porque son valores líquidos y tenían bastante propiedad y tal. ¿No os da miedo que pueda volver a pasar eso o consideráis que ha sido un caso puntual, por ejemplo? A ver, ese riesgo, la realidad es que siempre está, ¿no? Eso no cabe duda y lo miramos muchísimo en Hong Kong y en todas las regulaciones en las que invertimos porque ese riesgo siempre está. Dicho eso, los dos ejemplos que pones, el caso del Elecnor y Alantra, yo creo que ahí estamos razonablemente defendidos, ¿no? En el caso del Elecnor, pues una compañía con 10 familias fundadoras, que bueno, que van hace ya bastantes años y que
y que van, digamos que el ser cotizado les asegura que esas nuevas generaciones que ya están tomando decisiones y tomando control en la compañía, pues también tengan en valor su participación, ¿no? Porque al final pues son diferentes familias, diferentes ramificaciones y el estar cotizado pensamos que para estas familias es un valor añadido, ¿no? Y el caso de Alantra yo creo que es un poco similar, porque al final no deja de ser un partnership en el que hay muchos socios. Algunos han dejado de trabajar, pero siguen siendo accionistas. Se les compra a algunas compañías, cuando se las integra, se les paga una parte en cash y otra en acciones. El ser cotizado es un valor añadido. Entonces, yo creo que en estos dos ejemplos, no, a ver, siempre puede suceder, ¿no? Pero no creo que vaya a suceder a corto o medio plazo viendo cómo funcionan estas compañías. En el caso de Barón de Ley también, yo aquí discrepo quizá con mucha gente a la hora de la valoración de Barón de Ley, ¿no? De hecho, nosotros vendimos pues porque encontramos mejores ideas en la cartera, ¿no? Pero a ver, yo creo que en parte lo que movió a muchos inversores a salir de Barón de Ley con la oferta fue porque pudieron encontrar cosas mejores, ¿no? Esa es la realidad, porque Eduardo Santos Ruiz, cuando hizo la OPA, tenía pues menos del 50% de la compañía y consiguió llegar a más del 90%, ¿no? Es decir, muchos fondos accedieron a vender, ¿no? Y por poner un ejemplo, hace unos meses en el caso de Semapa, una compañía portuguesa que nosotros tenemos en cartera, pues se produjo un movimiento de similares características donde la compañía tenía un 60 y pico por ciento del accionariado y solo consiguieron alcanzar el entorno del 80%, ¿no? Es decir, no consiguieron hacer ese squeeze out, el poder echarnos, ¿no? Y excluirnos de cotización. Muchas veces yo creo que la valoración cuando se hace la oferta también es importante, ¿no? Entonces, claro, Barón de Ley lo había hecho bien en bolsa. Quizá el caso de Semapa, pues la compañía prácticamente no había recuperado mucho, ¿no? Es verdad que también la OPA de Barón de Ley se fue diluyendo en el tiempo y claro, esos 2 años de una compañía que genera un montón de cash flow, pues en el tiempo, pues cada día la empresa valía más, ¿no? Y el tiempo corría en contra del inversor al que se le iba a pagar un precio fijo, ¿eh? Eso también es cierto, ¿no? Pero yo creo que aquí al final el inversor es el que decide, ¿no? Y si el 50 o casi el 50% de los accionistas de Barón de Ley deciden vender, pues alguna razón detrás de ello habrá, ¿no? Yo creo que eso también hay que entenderlo a veces. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alejandro, que esto es cuestión de precio, pero también del momento, ¿no? El caso que comenta Alejandro de Semapa, que es un caso donde el precio es ridículo, una compañía que vale el doble en cartera, el doble de lo que ofrecieron en la OPA, y afortunadamente pues solo pasaron de algo menos del 75 al 83, ¿no? Porque los accionistas que hay dentro de Semapa, digamos que son un tipo de inversor sofisticado que conoce el valor de la compañía. Pues ahí está, o sea, un Magallanes, Cobas, Asvalor, gente que de verdad sabe cuánto vale y no pudieron, la familia no pudo alcanzar el 90%, que bueno, como muchos saben, si se alcanza el 90% se puede activar un mecanismo que se llama squeeze out, que nos hubiese forzado a vender nuestra participación a la familia que lanza la OPA, aunque no estuviéramos de acuerdo con el precio, ¿no? Lo hubiesen excluido de OPA. Y el momento es tan importante porque otro de los casos sería, por ejemplo, el de la OPA que tuvimos de Sonae Capital el año pasado, en 2020, antes de la fuerte subida. Sonae Capital, que es un holding de la familia Acevedo, que tiene distintos intereses en turismo, hoteles, industria, etcétera, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que el precio de la OPA fue a 0,77 cuando estaba cotizando a 0,40 y algo, pero para nosotros la compañía valía bastante más, valía algo más de 1,10 euros por acción, ¿no? 0,77 nos pareció bajo, pero en ese momento nos pareció razonable desinvertir dentro de que no nos gustó la jugada que hizo la familia ahí. Nos pareció razonable desinvertir a ese precio porque teníamos muchísimas oportunidades con más potencial. La compañía estaba cotizando días antes a 0,40 y pico. Es decir, pues oye, pudimos reciclar ese dinero en nuevas inversiones que al final apuntarán a más rentabilidades, ¿no? Para este año. Y, bueno, y otras compañías que han sido casos muy muy positivos, ¿no? Como PSV Industries, que nos la oparon hace también relativamente poco. PSV Industries, que es una compañía que fabrica envases para la industria de belleza y la industria farmacéutica, nos lo paran con una prima del 60%, con un precio similar a nuestro precio objetivo, con lo cual
en ese caso pues salimos contentos. Hay un poco de todo, ¿no? Depende de precio y del momento que sea. Sí, justo ayer publicamos el vídeo de nuestra tercera conferencia anual de este año y hemos dedicado un espacio a explicar pues las diferentes ofertas, las 7 ofertas que habíamos tenido en los 2 últimos años y por qué a veces una oferta, aunque el precio no sea tan bueno, nos parece adecuada y en otros momentos pues no nos gusta nada, aunque el precio no sea tan malo, ¿no? Entonces, eso es encontrar las alternativas y el momento también es relevante, ¿no? Que al final es lo que sucede, la decisión que toma el inversor cuando se encuentra con la oferta. Muy bien, pasemos a hablar del EGNOR. Yo creo que es una empresa que está en un sector muy interesante, pues bueno, es una ingeniería, pero bueno, también ejecutan lo que diseñan las ingenierías y, por ejemplo, está en infraestructura de transporte de energía eléctrica, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, por ejemplo, para las renovables y estamos viviendo un boom de las renovables y creo que es una empresa que se puede ver muy, muy beneficiada. Sin embargo, es una empresa que le cuesta mucho despegar en la cotización y parece que como que siempre está barata, ¿no? ¿Por qué creéis que pasa esto en esta empresa cuando es una empresa que ha demostrado que está muy bien gestionada, que está en unos sectores con mucho futuro y sin embargo está ahí un poco, la cotización no acaba de despegar? Pues la verdad es que lo has definido todo muy muy bien. Y puede ser un poco desesperante y poner a prueba la paciencia del más paciente, ¿no? Con una compañía que cada día que pasa vale más, a pesar de que su cotización no lo refleja, ¿no? Bueno, para el que no lo sepa, como bien dices, una compañía que tiene 2 patas de negocios. Por una parte estaría lo que ellos denominan servicios y proyectos, da servicios de ingeniería, hace proyectos llave en mano en distintas industrias, ¿no? Sobre todo en generación eléctrica y líneas de transmisión eléctrica, pero también en tratamiento de aguas, telecomunicaciones, instalaciones eléctricas, en muchísimas cosas, ¿no? Y otra parte que es el negocio concesional, donde la compañía opera, por una parte, a través de una filial que se llama Enerfin, más de 1.300 megavatios, opera más de 1.300 megavatios de energía renovable en distintos países, en España, Brasil, Canadá, Colombia, Australia, sobre todo de energía eólica. Y por otro lado, tiene Celeo, que es una compañía conjunta con APG, que es una gestora de pensiones neerlandesa, y que tiene concesiones de líneas de transmisión de electricidad en Brasil y Chile. Claro, es curioso, ¿no? Porque es verdad que la compañía parece que está barata, pero es que realmente está muy barata, ¿no? Solo el negocio concesional de la compañía vale un 40 o un 50% más de lo que cotiza hoy la compañía en bolsa. Y te llevarías gratis la pata de servicios y proyectos, la pata de ingeniería, que es una compañía que lo hace extraordinariamente bien, con márgenes buenos, que te está haciendo un beneficio de 75-80 millones al año, prácticamente ya sin deuda corporativa y con las carteras en máximo, gracias en parte a lo que comentas del boom de energías renovables, pero también otras cosas, ¿no? Ferrocarriles, gas, etcétera. Tiene muchísimas cosas, ¿no? O sea, es una empresa que de deuda está bien. Sí, es que claro, lo que hay que diferenciar es la deuda que tiene, la deuda concesional y la deuda corporativa. La deuda corporativa ya es prácticamente inexistente y la compañía se la ventila, ¿no? Pues estará en el entorno, ahora ha destinado una pequeña parte de equity para una compra que ha hecho Celeo, que la ha tenido que meter el EGNOR, pero está en el entorno de 100 millones de euros, ¿no? Una compañía con una cartera de 2.000, de casi 3.000 millones de euros, ¿no? De la parte de ingeniería. Es ridículo, es como, vamos, que puedo decir que no tiene deuda. Y aparte ya la deuda corporativa baja porque la compañía no aporta equity a sus concesiones, que para eso tiene un socio como Celeo, ¿no? Y después lo que sí tiene es la deuda concesional. Pero claro, la deuda concesional, por ejemplo, en líneas de transmisión eléctrica, es que son proyectos que puedes apalancar muchísimo. Al final son concesiones a 25 o 30 años, depende si es Brasil o Chile, con precios protegidos por la inflación. Encima esas concesiones son 25 o 30 años, pero son, digamos, renovables, ¿no? Que al final no tiene por qué terminar la concesión dentro de 25 o 30 años, ¿no? Pero estás protegido al final, digamos, por lo que si fuera la red eléctrica brasileña, que es una compañía dependiente del Estado, es decir, en realidad estás endeudándote como si compraras bonos del Estado de Brasil. Estás protegido por el Estado brasileño, ¿no? Y en Chile exactamente igual. Claro, eso lo puedes apalancar hasta prácticamente el infinito. Y cuanto más apalanque, pues tu rentabilidad sobre el equity va a ser mayor. Nosotros
siempre decimos, ¿no?, que huimos de las compañías endeudadas, huimos de la deuda, preferimos compañías con caja neta. Claro, esto depende de lo predecible o los certeros que sean tus flujos de caja. Es decir, en un proyecto eólico que tienes un PPA, un acuerdo privado de compra-venta de energía, si tu contrapartida es buena, oye, pues prefiero que haya apalancamiento, ¿no? Si me puedo financiar al 3% y la rentabilidad de mi proyecto es del 8%, pues bienvenido sea, ¿no? Porque eso todo es rentabilidad para mí como accionista, rentabilidad para el equity. Pues en el caso de las líneas de transmisión eléctrica, igual, las rentabilidades no son extraordinariamente altas en el proyecto, pero apalancándolas sí tienes una buena rentabilidad sobre tu equity, ¿no? Entonces, ¿esta deuda concesional la tenemos en cuenta? Evidentemente, la tenemos en cuenta en nuestra valoración, pero no es algo que nos preocupe. Es decir, tendría que, de alguna manera, impagar Brasil o impagar Chile para que tuviéramos problemas con una deuda de estas características, ¿no? Con lo cual, con precios protegidos, ¿no?, por la inflación. Estamos muy cómodos, ¿no?, con unas operaciones de estas características. Aquí, José Manuel, yo creo que lo que sucede en esta compañía también es que la contabilidad, claro, una cosa es la contabilidad consolidada que se ve, y luego lo que dice Miguel, ¿no?, la efectiva deuda que tiene recurso a la matriz, ¿no? Si uno mira la cuenta y dice, uy, las cuentas dice, esta compañía tiene mucha deuda. En cambio, si uno se fija realmente cuánta deuda tiene digamos, la matriz, y cuánta hay separado en concesiones y cuánta hay en el resto de divisiones, entonces es más fácil entender que esta compañía pues prácticamente no tiene deuda y la deuda que hay es sin recurso a la matriz y que afecta a un negocio determinado con flujos predecibles, ¿no? Entonces eso, claro, yo creo que eso aleja a mucha gente y además la compañía pues tampoco es muy transparente probablemente en términos de reporting de la información. Están haciendo esfuerzos para mejorarlos y de hecho pues ha empezado la cobertura de Bestinver, de Lecnor, que no la cubría nadie en España. Imagínate, una compañía de más de 1.000 millones y que 0 casas de análisis la cubrían ni en España ni en el mundo, ¿no? Sí, de hecho el otro día en la conferencia nos hacían la pregunta, ¿no? Nos preguntaban por el Lecnor precisamente, que por qué no subía, que tenía que hacer la compañía para que subiera, ¿no? Nosotros lo achacamos a flujos de mercado y quizás a decisiones financieras, porque el negocio es excelente y la parte de ingeniería que el mercado no está valorando tiene una reputación excelente, ¿no? Nosotros hablamos con compañías que tenemos en cartera, el caso, por ejemplo, de Greenalia, ¿no?, que está en el fondo ibérico, y que ellos tienen de proveedores a Lecnor u otras compañías con las que hemos hecho check y están encantados. Están encantados con el Lecnor, prefieren trabajar con ellos aunque no sean los más baratos y eso también refuerza un poco tu tesis, ¿no?, de que los tíos lo están haciendo bien, la reputación en el mercado es importante, una buena experiencia para el cliente en la ejecución, que no va a tener problemas, pero al final todos los retrasos y todos los problemas, pues para el cliente sus flujos de caja se llegarán más tarde y su proyecto también valdrá menos a día de hoy, ¿no? Ellos no quieren tener problemas y ejecutar rápido, ¿no? La ingeniería es cara, pero no es lo más caro del proyecto. Por la parte de negocio estamos muy, muy cómodos. Ahora, financieramente tienen que hacer cosas. Yo creo que lo que dice Alejandro, la comunicación es importante, sobre todo para atraer al inversor extranjero. La compañía no hace conference call. Es decir, a nosotros, cuando queremos hablar con ellos, nos atienden amablemente, pero no hacen conference call. Y claro, eso a un inversor extranjero no le gusta. Quiere estar al tanto de la compañía. Después, es una compañía compleja de ver lo que está para sacar los números de cada concesión. También están haciendo esfuerzos por mostrar más números a los accionistas. Y después lo que decimos siempre es que la compañía es poco agresiva con la gestión de capital. Es decir, a los precios que está la compañía, la mejor inversión que puede hacer es recomprar sus propias acciones. Bueno, nos encantaría que hicieran una recompra a estos precios. Es que aportaría muchísimo valor. La compañía vale el doble de lo que está cotizando en bolsa. Entonces, bueno, pues quizás un equipo gestor más agresivo podría poner en valor la compañía. Pero bueno, también creemos que es cuestión de tiempo, ¿no? Y de que entren flujos, lo que comentábamos antes, que hay poquísimos flujos en Iberia, en España y en Portugal. Lo vemos con todos los fondos ibéricos, cómo sale dinero y, claro, pues ese dinero que se da, pues se va también de compañías como Lecnor, ¿no? Sí, es verdad que es una empresa que, por ejemplo, es bastante líquida, ¿no? Tiene poco free float, ¿verdad? O hay poco volumen de negociación. Tiene poco volumen porque ya no solo es algo más del 50% que controlan las familias que no se mueve, sino que el resto de accionistas son accionistas, digamos, a largo plazo, value, como nosotros, que, en fin, saben lo que vale la compañía y están ahí.
Pero es cierto, ¿no? Aquí un fondo muy grande no puede entrar. Y eso es un problema también, de alguna forma, ¿no? Esa liquidez no permite a muchos fondos entrar en la compañía. Sí, es un poco que estas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Decir, oye, pues estás en un mercado como, bueno, el mercado continuo español que no tiene una gran visibilidad, los flujos de dinero, que la iliquidez y todo son una serie de cuestiones que afectan, ¿no? Lo que pasa es que en el largo plazo, pues es extraño la compañía que no ha acabado reflejando su valor en la cotización. Pero bueno, pues algunas compañías es verdad que requieren mucha más paciencia que Sí, otras. ya ha estado arriba, ¿eh? Pero ha bajado y bueno, pues en, lleva en letargo, pues no sé, un año y pico o así, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que es una compañía que pone, que en fin, que sí, que te pone, que pone a prueba tu paciencia, ¿no? Bueno, una compañía española que no es muy conocida, pero a mí me parece muy interesante, es Alantra, ¿no? Es verdad que es una empresa que a lo mejor no se espera un gran crecimiento, que va creciendo poco a poco, pero es una empresa que, por ejemplo, creo que estuvo involucrada en la compra de Syngenta. Syngenta era, bueno, pues era como la competidora no voy a decir, de Monsanto, ¿no? O de Bayer, y la compró una empresa china. Bueno, fue una de las operaciones más grandes del año, y ahí estuvo Alantra, que es la que hizo de intermediaria, ¿no? Alantra es un banco de inversión, ofrece diversos servicios, ¿no? Pues está en las fusiones y adquisiciones, también pues se dedica, por ejemplo, a construir fondos de deuda, por ejemplo, para prestar a empresas y luego pues tener el retorno del interés. Tiene sus consejeros pues han trabajado en muchas empresas a nivel internacional, pues empresas como Google, y bueno, y también realizan sus propias inversiones. ¿Me podéis hacer un breve resumen de la tesis de inversión o por qué estáis invertidos en esta empresa? Pues es una historia muy bonita, ¿no? Piensa que nosotros ya hemos invertido en la compañía desde 2013. No hemos estado invertidos, hemos salido, yo creo que he entrado 3 veces, pero probablemente el 90% del tiempo hemos estado invertidos, ¿no? Casi 8 o 9 años. Entonces, al final, nosotros veníamos invertidos desde la antigua Dinamia, ¿vale? Era una compañía holding, que lo que tenía eran diversas participaciones en distintos negocios, ¿no? Lo que hoy podría ser una cosa similar a Corporación Financiera Alba. En ese momento la compañía se fusionó con lo que hoy sería el negocio de asesoramiento de transacciones financieras, ¿no? Lo que hoy más conocemos a Alantra, ¿no? Luego pasó a ser N+1 y ya ha sido renombrada Alantra. Entonces, básicamente, como tú muy bien comentabas, es un negocio, por un lado, digamos, de asesoramiento financiero, vamos a decir, de fusiones y adquisiciones, y luego un negocio de gestión de fondos. Son las que tiene hoy la compañía. La empresa básicamente lo que ha hecho es internacionalizarse, ha ido haciendo adquisiciones, ha ido creciendo no solo adquisiciones, digamos, de empresas, sino también adquiriendo equipos o contratando equipos, y ha hecho que, como tú bien dices, desde una pequeña boutique de M&A en España hayan podido hacer deals o acuerdos como el que tú comentas, ¿no? Han ido creciendo, han ido llegando a Estados Unidos, llegando a Asia, construyendo por Europa también mucho su marca y claro, pues eso les ha hecho estar posicionados en muchos deals, ¿no? Muchas veces este tipo de operaciones son transnacionales, ¿no? Y cuando tú eres un operador español, pues es muy difícil que si hay una de las partes que es americana y la otra española, pues tú te vayas a quedar con ese deal, ¿no? Pero cuando tú tienes un equipo local en España y otro equipo local en Estados Unidos, pues es mucho más fácil de cerrarlo, ¿no? Es la compañía probablemente perfecta, ¿no? Una compañía en la que hemos multiplicado, como te decía, pues por 7 o casi por 8 veces la inversión. Sigue estando barata porque han creado muchísimo valor. Es una compañía con caja neta, bien gestionada. El management pues tiene mucho porcentaje de la compañía, muchos incentivos. Al final todos los empleados son propietarios y es de estas compañías que a mí me gusta decir bueno, que evidentemente nosotros hacemos como siempre el trabajo de análisis, pero oye, que uno tiene la confianza de que le das las llaves de tu casa y sabes que no va a haber ningún problema, ¿no? Ellos te pueden regar las plantas durante tus vacaciones, ¿no? Pues ellos son así, ¿no? Hay compañías en las que tú permanentemente tienes que ir guiándoles y diciéndoles, oye, mejor por aquí, haz esto crea valor, esto no, porque
porque a veces de hecho no lo saben y otras veces pues los incentivos no están tan bien situados, y esta es una compañía pues todo lo contrario, ¿no? Que saben lo que tienen que hacer, tienen clara la hoja de ruta de largo plazo, la ejecutan de forma muy satisfactoria y permanentemente pues van creando nuevas líneas de negocio y creando valor de donde no se esperaba que podían crear valor, pues se van creando, ¿no? Ahora pues con nuevos proyectos en renovables, en inmobiliario, y digamos que el inversor también español en esa pata se va haciendo cada vez más complejo, búsqueda de producto alternativo, ya no solo la renta variable, y Alantra pues intenta también en toda esa pata pues ofrecerle a los clientes diferentes alternativas de inversión, ¿no? A mí me parece una empresa muy interesante y seguir el proceso, ¿no? La evolución de la empresa, cómo va creciendo y en qué procesos está involucrada en fusiones y adquisiciones, que está a alto nivel. Bien, vamos a pasar a otra empresa que también creo que es muy curiosa, que tenéis en cartera, que es Atalaya Mining. Atalaya Mining es una empresa que explota las antiguas minas de Río Tinto en Huelva. Su CEO, bueno, es un español que ha estado mucho tiempo, por ejemplo, explotando minas en África, cotiza en Londres y tiene su sede social, creo que en Chipre. Es una minera que se dedica solo al cobre, tiene actualmente 2 minas en explotación de cobre. ¿Cuál es la test de inversión? Porque esta empresa ha ido como un cohete, ha subido mucho. Creo que el cobre es uno de los materiales que además tiene difícil sustitutivo, ¿no? Pues porque hay pues, ciertos servicios o ciertas materias primas que puedes sustituir por otras, pero el cobre realmente es difícil y, sin embargo, estas minas tienen más de 100 años, ¿no? O sea, no se ha sacado ya todo el cobre que había ahí. ¿Cuál es la tesis de inversión en Atalaya Mining? Pues sí, lo has dicho muy bien. Son minas que llevan explotándose de forma, digamos, profesional, pues más de 100 años, pero de forma no profesional llevan explotándose 2000, ¿no? O sea que se ha ido sacando cobre desde hace muchísimo tiempo. De hecho, la explotación de la compañía está en las minas de Río Tinto, donde ya la ley del cobre es muy baja. La ley baja significa que tienes que procesar mucha tierra, mucho material para obtener poco cobre. Entonces los costes de extracción son muy altos. Pero aquí la parte positiva de Atalaya es, por un lado, que no tiene deuda, que es algo que no es tan habitual en una compañía minera, que como sabes, para seguir creciendo, pues endeuda nuevos proyectos de exploración, etcétera, cosas que no están tan claras. Y después lo que comentas de su primer ejecutivo, que es Alberto Lavandeira, el CEO de la compañía, que tiene muchísima experiencia a nivel global, mucha reputación en la industria y con el que estamos muy tranquilos, ¿no? Me comentabas lo del cobre, que sí, que no tiene sustitutivos, y eso es cierto, ¿no? Con el cobre, de hecho, somos muy optimistas, es un elemento clave para la electrificación pues a nivel global, ¿no? Pensemos en electrificar países que todavía no son como el nuestro, ¿no? Países en desarrollo, terminar la electrificación en la India, o en Bangladesh, sudeste asiático, países africanos, pues para eso hace falta muchísimo cobre. Es un metal asociado con el crecimiento económico, con el crecimiento de las clases medias, ¿no? Pensemos en que hoy un indio, o ni siquiera un chino, en muchos casos tiene una lavadora propia, ¿no? Pero la tendrá en el futuro, cuando las clases medias vayan creciendo, y tendrá un lavavajillas también dentro de su casa, ¿no? Eso, aparte de otros metales, pues lleva cobre, ¿no? O sea que ese stock seguirá creciendo en los países de desarrollo, ¿no? Es una demanda que la hemos visto desde hace muchos años muy sana. El tema está en la transición energética, que antes comentábamos el caso del gas, petróleo y cómo afecta, pero es que lo del cobre es increíble, porque solo en el caso del vehículo eléctrico, que antes comentabas lo de la electrificación del parque móvil, cuando preguntabas por el petróleo, no. Aquí es que el caso es que un vehículo eléctrico lleva 4 veces más cobre que un vehículo de combustión interna. Es decir, 60 kilos de cobre puede llevar aproximadamente un vehículo eléctrico. Con un vehículo de combustión interna lleva 15, ¿no? Esto no sé si todo el mundo ha pensado bien la cantidad de cobre adicional que hará falta para electrificar el parque automovilístico. Aunque sea el 30 o el 40% del parque automovilístico, también poniendo pues, los puntos de recarga que requieren cobre, y sin contar ya toda esta todo este boom de renovables, que un parque eólico requiere pues muchísimo cobre, un
parque solar fotovoltaico también requiere muchísimo cobre, es que solo con el caso de electrificar el 30 o el 40% del parque automovilístico con sus puntos de recarga, pues haría falta, Chile, que es el primer productor mundial, más o menos con un tercio, haría falta en el 2030 que apareciera otro país como Chile para poder atender a esa demanda, ¿no? Pero es que lo curioso es que por el lado de la oferta el cobre cada vez es más escaso. Es más caro de extraer, porque tienes que ir a más profundidad, ¿no? Es el caso de las minas de Río Tinto, por ejemplo. Cada vez has tenido que ir más profundo y extraes menos y el coste es más caro, ¿no? Y es que curiosamente no ha habido grandes descubrimientos o grandes proyectos en los últimos 20 años, excepto en Mongolia, Oyu Tolgoi. Pero es que, y además un proyecto, el de Mongolia, que está dando muchísimos problemas, se retrasa, los costes pueden ser más caros, en fin, que al final la oferta no es tan grande, pero la demanda de cobre sigue creciendo a niveles muy altos. Y es verdad que es que no hay sustitutivos. Hay algunos sustitutivos que pueden conducir electricidad, claro, es que son poco eficientes y no tienen sentido ponerlos. Pensando a lo mejor en aluminio o plata, que no tienen capacidad industrial para hacerlo, ¿no? Ni eficiencia, con lo cual la demanda está creciendo muchísimo y no hay oferta. La verdad es que somos bastante positivos con el cobre y creemos que hacen falta precios relativamente altos. No sé cuál es el nuevo precio de equilibrio, pero claro, si hace 10 o 8 o 6, 8, 10 años necesitabas precios del cobre por encima de 3.20, 3.40, 3.50 dólares la libra para que un proyecto nuevo, para que una mina nueva te diera una rentabilidad del 10-12%, a día de hoy el precio tiene que ser más alto para que se anime a un minero a llevar un nuevo proyecto de inversión, que probablemente tenga menos ley, sea más caro. Entonces los precios de equilibrio del cobre pues tienen que subir. Y es verdad que en los próximos años va a entrar capacidad, pero es que luego esa capacidad con la electrificación del parque automovilístico y todo este desarrollo de energías renovables, esa demanda va a ser enorme. Y la verdad es que ahí tendrá que reaccionar de alguna forma el precio para que alguien se anime a poner nuevas minas de cobre, ¿no? Nosotros somos bastante positivos y es uno de los metales que más claro vemos la tesis de que los precios se van a mantener altos durante tiempo. No sé si a 4, a 5 o a 3,70. O sea, en algún momento se puede ir algo por debajo, pero no es de esas materias primas que se mantengan bajas durante mucho tiempo, ¿no? Encima los inventarios los inventarios a nivel global están siendo bajos. Lo vimos en el mercado de metales de Londres que los inventarios estaban históricamente muy bajos, los precios han reaccionado muy rápido. Somos muy optimistas. Pero vamos, el caso de Atalaya no es que sea de las compañías más eficientes que tenemos en cartera. Antes teníamos Freeport, que tenía unos costes de extracción muchísimo más bajos, tenía deuda también la compañía, y Atalaya es que nos hemos ido a buscar una compañía de nicho que todavía no estaba, era relativamente ilíquida, no podían entrar fondos, perdida, cotizaba en Londres, pero con una mina en España, algo un poco perdida, y es de lo poco que quedaba barato, ¿no? Y por eso nos hemos ido a esta compañía que pensamos que todavía le queda algo de recorrido. Sí, porque ha subido una barbaridad y empieza a dar un poco de vértigo, pero es verdad que tampoco sería de extrañar que el cobre entrara en precio burbuja, ¿no? Eso podría pasar, sí. Es que, bueno, hay un informe por ahí de Goldman Sachs en que dice que el cobre podría subir todavía un 50% adicional, ¿no? A $15,000 por tonelada, que eso sería pues a 6. Esto sería pues 6, por encima de 6 dólares la libra. Claro, ¿qué precios tendría que tener Atalaya con 6 dólares la libra? Pues no sé, probablemente pues bastante más del doble, claro, lo que está cotizando hoy. No es nuestra tesis, no vamos a comprar esa tesis, pero sí que creemos que los precios del cobre se van a mantener históricamente, o sea, más altos que lo que han estado históricamente. ¿Qué pensáis de dos cuestiones en esta empresa? Una sería la mina de Touro, ¿no? Porque quieren explotar una mina en Galicia, se llama la mina de Touro, pero hay mucha resistencia, como siempre, del sector ecologista y tal. ¿Cómo está este tema? ¿Lo seguís?
Sí, el tema de Touro, que, bueno, Touro, para que no lo sepas, es una mina que hay en Galicia, una mina que se cerró hace muchos años y que Atalaya quiere volverla a explotar. Compró los derechos sobre esa mina. El primer proyecto se rechazó, que presentaron, por un impacto ambiental negativo, y se ha presentado un nuevo proyecto que básicamente incluye que va a tener 0 descargas, con lo cual se va a evitar filtraciones de agua o escapes, que es lo que menos le gustaba a las autoridades, ¿no? Este proyecto que se presenta es aún más seguro si cabe. Es una zona... el problema es... El problema es un poco con el tema de ecologistas, ¿no? Porque es una zona que tampoco va a tener no tendría un gran impacto ambiental, dentro de que, en fin, pues una mina siempre tiene algo de impacto, pero no es una zona protegida, ¿no? Es una zona donde hay eucaliptos, una zona que se puede regenerar cuando se cierra la mina perfectamente. Pero bueno, nosotros somos, dentro de que creemos que salvando eso y con el nuevo proyecto podría desarrollarse, no queremos tenerlo en cuenta en nuestra valoración, al menos no de forma relevante, ¿no? A pesar de que los precios del cobre están muy altos, el net present value, el valor actual del proyecto es altísimo. Nosotros solo tomamos, en nuestros casos más optimistas, un 25% del valor antiguo, cuando el cobre estaba en el entorno de 3 y pico, ¿no? Y luego hay un proyecto que me parece muy interesante, que bueno, es una chica en el Reino Unido que desarrolló un método para purificar, ¿no? Por lo que hablamos, que el cobre pues, es de muy baja ley, el de la mina, pues un proceso para purificar, ¿no? Y para que salga más cobre por menos cantidad de tierra, por así decirlo, ¿no? Para descontaminar otros productos que haya junto con el cobre cuando sacas el mineral, cuando sacas el polvo, que es el proyecto Helix. Parece muy interesante, porque esto podría valer para muchas minas, ¿no? No sé eso Sí, a ver, cómo lo veis también. partiendo de la base de que no somos ingenieros, no somos especialistas, es un proyecto que tiene muy buena pinta. Se es desarrollado en Reino Unido, pero por una española, por Eva Laín. Además tiene un vídeo en YouTube que es muy interesante, que lo explicarán mejor de lo que podemos explicarlo nosotros, ¿no? Al final, el proyecto Helix es un sistema metalúrgico que, como dices, podría producir más cantidad de metales, ¿no? Extraer metales que antes podían no ser rentables. Y además que se podía aprovechar no solo Atalaya en la mina de Río Tinto, sino los otros proyectos que tiene la compañía en esa faja pirítica de la península, ¿no? Entre España y Portugal, ¿no? Y compañías terceras también, ¿no? Y esto, además de ahorrar algunos pasos en el refino, pues también consume menos agua, menos ácidos, no tiene emisiones. Una tecnología que funcionó bien en laboratorio, ha funcionado en la vida real, porque ya lo han probado, y ahora lo que estaba probando Atalaya, lo último que hablamos con ellos, que ya fue hace tiempo, bueno, estaban probando si tenía sentido o podía ser eficiente a escala industrial, ¿no? Es decir, sacar esas toneladas adicionales de cobre, ¿cuánto nos costaría con esto, ¿no? Eso básicamente están viendo. Y deberíamos haber tenido ya noticias para este cuarto trimestre. Así que veremos, no creo que falte mucho. Sería, la verdad, que muy interesante. Nosotros, evidentemente, no lo tenemos en cuenta en nuestra valoración, pero sería muy interesante, ya no solo por la rentabilidad adicional que podríamos obtener nosotros aquí, sino porque, en fin, pues se podría obtener más cobre y sobre todo en zonas de la península ibérica. Muy bien, yo creo que es una empresa muy interesante y hay que seguirla. Y por último, otra empresa, pues de las que hemos comentado hoy, que son empresas, bueno, no todas, pero la mayoría poco conocidas, que es Prim, que es una empresa que lleva mucho tiempo en mercado, pero es otra empresa que tampoco acaba de despegar. Cuando tiene un negocio que tiene una demanda por lo general bastante estable, porque ahora nos explicaréis un poco a qué se dedica la empresa, y que siempre ha hecho las cosas bien financieramente, y sin embargo, bueno, ahora sí que ha pegado un buen salto últimamente, pero también ha estado ahí como escondida, ¿no? Como que los inversores no la veían. ¿Cuál es la Bueno, tesis de en Prim inversión sí en que es verdad Prim? que lleva cotizada pues, más de 30 años, pero nosotros la primera vez que invertimos fue este año, pues la verdad es que no me acuerdo si fue en el segundo o en el tercer trimestre de este 2021. Pero bueno, la compañía básicamente tiene dos patas de negocio. Por un lado, la de suministros médicos, donde bueno, la empresa
es representante, distribuye equipos médicos, pero además da formación a profesionales sanitarios, o sea, médicos, fisioterapeutas, etcétera, ¿no? Vende, digamos que vende el equipo, pero también vende ese servicio, ¿no? Y la otra pata o la otra área de negocio de la compañía es la de suministros ortopédicos, no solo suministros, no, fabrica y distribuye productos ortopédicos, vende productos propios que fabrican ellos, también productos de terceros y a su vez también fabrica para terceros y exporta algunos productos que fabrica para marcas de terceros, etcétera, ¿no? Es una compañía bastante interesante, ¿no? En la parte de suministros ortopédicos es donde más está ganando tamaño y ganando cuota de mercado, ¿no? En suministros médicos ha construido pues, una relación a muy largo plazo con los distintos proveedores de equipamiento. Nosotros siempre decimos, que es una cosa que nos dijo la compañía, que de la mano de Prim han entrado a España más de 40 multinacionales. Y esto le da una reputación a la compañía bastante interesante, ¿no? Y experiencia, y como da servicio a estas compañías, pues genera un canal de distribución y una reputación que esto anima a otras multinacionales a entrar también a España de la mano de Prim o a contratar a Prim como distribuidor, ¿no? Esta parte es un negocio más o menos estable, están tranquilos, pero la parte donde están creciendo de verdad es en la parte de ortopedia y están comprando, ¿no? Por ejemplo, en la parte de suministros ortopédicos han comprado 2 compañías. Bueno, aquí aparte de la fabricación también tienen tiendas propias, ¿no? Puntos de venta. Han comprado recientemente 2 compañías, la parte de ortopedia de Ilunión, también otra compañía que se llama Ortoayudas. Y aquí es interesante porque la escala es bastante importante. Y es bastante importante que a la hora de acudir, por ejemplo, a concursos, a licitaciones por parte de las mutuas para darle servicios a sus usuarios, pues requieres de muchos puntos de asistencia, ¿no? Cuanto más puntos de asistencia tengas, pues mejor servicio le puedes dar y más probabilidades tienes de llevarte esa licitación, ¿no? Antes en consorcio con otras compañías, ¿no? Lo que pasa es que ahí pues, te tienes que repartir el pastel con ellas, ¿no? A medida que vaya ganando cuota aquí, pues creemos que va a ir mejor, ¿no? Y esto es muy interesante porque le va a dar más margen a la compañía. Aquí hay también 2 cosas que nos gusta bastante, que es una compañía familiar. Están ahora 2 ramas, la rama de los Prim, que son la familia fundadora, y los Comenge. Con lo cual, que sea una compañía familiar, esto de alguna forma alinea nuestros intereses como inversores a los intereses de ellos, que es el de maximizar el valor de las acciones de la compañía. Y además ha cambiado en los últimos trimestres en que ha salido Andrés Esteire de la compañía, que lleva muchísimos años en Prim, y han contratado como director general a Fernando Oliveros, que es un ejecutivo que viene de Medtronic y que creemos que es la persona ideal para cumplir el plan estratégico de la compañía, que es muy interesante porque incluye este crecimiento que comentábamos antes, sobre todo la parte de suministros ortopédicos, y lleva también acarrea una subida de márgenes, ¿no? Nosotros en el plan de negocio de la compañía vemos unas subidas de márgenes muy grandes que nosotros no la pagamos enteras, pero sí que estamos viendo que esos márgenes, esa expansión se está produciendo y lo vimos durante la primera parte de este año. El tercer trimestre es un poco engañoso porque, en fin, va a ir el mes de agosto, etcétera. Y claro, es que esta compañía nosotros creemos que va a cambiar y ya está cambiando con la entrada de este nuevo ejecutivo y cómo están las 2 familias afrontando el negocio ¿no? Sobre todo la parte de suministros ortopédicos, con lo cual creemos que a pesar de la subida que ha tenido la compañía, porque la verdad es que compramos y subió bastante rápido, todavía queda bastante potencial, ¿no? Dentro de Iberia es una empresa interesante. Sí, hombre, Medtronic es, bueno, para el que no la conozca, es una de las empresas más grandes del mundo de dispositivos médicos, si no la más. Lo que pasa es que, bueno, como Johnson & Johnson también está un poco, tiene varias divisiones, pero bueno, Medtronic es una empresa que siempre ha ido muy bien en cuanto a cotización y siempre ha estado muy reconocida por el mercado. La verdad es que la experiencia de este señor tendría que darle un empujón y una visión internacional a la empresa. Hablas con él y con los accionistas también, que la verdad es que hemos hablado con todos y es gente preparada y gente buena, y te das cuenta que Fernando es un ejecutivo con las cosas muy claras. Además el sistema de incentivos que tiene pues en función a cumplir ese plan de negocio, ¿no? Y ese plan de negocio es que requiere crecimiento y requiere expansión de márgenes, las 2 cosas, ¿no? O sea que la alineación es perfecta, ¿no? En el accionariado
pero también en el equipo directivo. Y aparte otra cosa que nos gusta es que la compañía está comprando acciones, que esto es algo que con el descuento que tiene es muy interesante y es algo que no es tan habitual verlo en una compañía de estas características, ¿no? Y en fin, yo creo que sin ser la compañía con más ventajas competitivas del mundo, creo que cumplen muchos puntos para que lo puedan hacer muy muy bien de cara al futuro. Muy bien, pues mira, lo que hablábamos al principio un poco del podcast, ¿no? De la profesionalización de las empresas españolas, la modernización, la internacionalización, pues este podría ser un claro ejemplo, veremos, ¿no? Porque el camino es duro de recorrer siempre. Sí, desde luego. Bueno, Alejandro y Miguel, muchas gracias, os estoy muy agradecido porque gente de vuestro renombre haya venido aquí a este humilde podcast. Y gracias por enseñarnos y se nota que conocéis en profundidad empresas que os he buscado, empresas difíciles ahí escondidas, pero me habéis sacado la información perfectamente. Muchísimas gracias a ti, José Manuel, por la invitación. Muchas gracias a ti, José Manuel. Un placer. Hasta aquí el podcast de hoy con Alejandro y Miguel, que han demostrado ser dos gestores muy valientes, fieles a sus ideas y que aguantando con paciencia unas tesis de inversión, el tiempo de momento les ha acabado dando la razón. Espero que hayáis disfrutado esta entrevista. Recordad que cualquier de los activos mencionados no es en ningún caso una recomendación de inversión y muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado, darle un like, unas estrellitas, unos corazones o lo que vuestra aplicación diga para ayudar a darle visibilidad a este podcast. Muchas gracias.